Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la materia de neuroanatomía y hoy vamos a estar hablando acerca del cerebelo, sus funciones y estructura. Mi nombre es Gabriela Siriaco y de forma introductoria voy a comenzar a mencionar los temas que veremos en el transcurso del video. El primero es el aspecto macroscópico, estructura, mecanismos cerebelosos corticales, fibras aferentes, fibras eferentes, funciones del cerebelo, importancia clínica y por último, casos clínicos. Entonces, eh, el cerebelo desempeña un papel muy importante en lo que es el control de la postura y los movimientos voluntarios. También influye de forma inconsciente en la contracción suave de los músculos voluntarios y coordina cuidadosamente sus acciones, junto con la relajación de los músculos antagonistas. Es muy importante destacar que cada hemisferio cerebeloso controla movimientos musculares en el mismo lado del cuerpo y el cerebelo no tiene conexión directa con las neuronas motoras inferiores, sino que este ejerce su control a través de la corteza cerebral y el tallo cerebral. Continuando con el primer tema, el aspecto más macroscópico del cerebelo. El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior y se encuentra cubierto en la parte superior por la tienda del cerebelo. Es la parte más grande del romboencéfalo y ocupa una posición posterior al cuarto ventrículo, al puente y a la médula oblongada. El cerebelo tiene forma oval y está estrecho en su parte media. Consiste en dos hemisferios cerebelosos unidos por el vermis estrecho y medial. Este está conectado a la cara posterior del tallo cerebral por tres haces simétricos de fibras nerviosas denominadas pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. El cerebelo está dividido en tres lóbulos principales. Está el lóbulo anterior, el lóbulo posterior o medio y el lóbulo flóculo nodular. El lóbulo anterior puede observarse en la superficie superior del cerebelo y está separado del lóbulo medio por una fisura en forma de V amplia llamada la fisura prima o fisura primaria. El lóbulo medio, que es a veces conocido como lóbulo posterior, es la parte más grande del cerebelo y está situado entre la fisura óvulo nodular y la fisura prima. Entonces, el lóbulo flóculo nodular se halla situado posterior a la fisura óvulo nodular. Una fisura horizontal profunda a lo largo del margen del cerebelo separa las superficies superior e inferior. Esto no tiene significado morfológico ni funcional. Aquí presento otra imagen donde pueden ver donde destaco lo que es la fisura primaria o prima y también la fisura horizontal. Ok. Bueno, yo soy Yuderlis y les voy a hablar sobre el cerebelo y la estructura del cerebelo. El cerebelo se compone de una cobertura externa de sustancia gris denominada corteza y de sustancia blanca interna. Incluidas en la sustancia blanca de cada hemisferio, existen tres masas de sustancia gris que se forman entre los núcleos intercerebelosos. Dentro de la estructura de la corteza cerebelosa, la misma se puede considerar como una lámina grande con pliegues situados en el plano coronal o transversal. Y cada pliegue, que se llama o es denominado folia o lámina, contiene un centro de materia blanca cubierto en la superficie de sustancia gris. Siguiente. La sustancia gris de la corteza tiene una estructura uniforme en toda su extensión y se puede dividir en tres capas, que es la capa molecular o externa, capa media o de células de Purkinje, o capa interna o granulosa. Siguiente. La capa molecular está dividida en dos tipos de neuronas. La primera son las células estrelladas externas, las cuales son superficiales a la capa molecular, y sus somas son estrellados, poseen un núcleo central esférico con un núcleo evidente y tienen dendritas cortas, y su axón es amielínico, y además de que corre transversalmente hacia la sinapsis,
con las dendritas de las células de Purkinje. Siguiente. Luego están las células en cestas internas, en donde aquí sus somas son estrellados y se sitúan en la mitad interna de la capa molecular. Tienen dendritas rectilíneas que ascienden hacia el tercio superior de la capa molecular y su axón amielínico corre transversalmente emitiendo colaterales que finalizan rodeando las células de Purkinje como una cesta. Siguiente. Estas neuronas se hallan diseminadas en arborizaciones dendríticas y numerosos axones finos que tienen un trayecto paralelo al eje largo de las láminas, y entre esas estructuras se encuentran lo que son las células neurogliales. Siguiente. Luego está la capa de células de Purkinje, que la misma posee células grandes, o bueno, neuronas grandes, de Golgi tipo 1 y tienen una forma de frasco y están dispuestas en una sola capa. En un plano transversal a la lámina, las dendritas de esas células pasan a la capa molecular, donde experimentan lo que es una ramificación profusa. Las ramas primarias y secundarias de aquí son lisas y las ramas subsiguientes están cubiertas por espinas dendríticas gruesas y cortas. Y se ha demostrado que las espinas forman contactos sinápticos con fibras paralelas derivadas de los axones de las células granulosas. En la base de las células de Purkinje nace prácticamente lo que es el axón, que pasa a través de la capa granular para penetrar lo que es la sustancia blanca. Y el mismo, al introducirse en la sustancia blanca, adquiere una vaina de mielina y termina formando lo que son las sinapsis con células de alguno de los núcleos intercerebelosos. Las ramas colaterales del axón de las células de Purkinje establecen contacto sináptico con las dendritas de las células en cesta y estrelladas de la capa granular, en la misma zona o láminas distantes. Y unos pocos axones, se puede decir, de las células de Purkinje pasan directamente al final de los núcleos vesticulares del tallo cerebral. Siguiente. Y finalmente está lo que es la capa granular, que está llena de células pequeñas con núcleos intensamente teñidos y un citoplasma escaso, y cada célula da lugar a 4 o 5 dendritos con terminaciones en forma de garra, que establecen prácticamente un contacto sináptico de fibras musgosas. Aquí el axón de cada célula granulosa pasa a la capa molecular, donde se bifurca en forma de T, para que las ramas tengan un trayecto paralelo al eje largo de la lámina cerebelosa. Y estas fibras, conocidas como fibras paralelas, son perpendiculares a las prolongaciones dendríticas de las células de Purkinje, y la mayoría de las fibras paralelas establecen contactos sinápticos con las prolongaciones espinosas de las dendritas de las células de Purkinje. También se encuentran lo que son las células neurogliales, diseminadas en esta capa, además de las células de Golgi, que están distribuidas por la capa granular, y sus dendritas se ramifican en la capa molecular y sus axones terminan dividiéndose en ramas que forman sinápticas de las dendritas de las células granulares. Siguiente. Luego están lo que son las áreas funcionales de la corteza cerebral. Aquí, las observaciones clínicas de lo que son los neurólogos y neurocirujanos, además de la utilización experimental de tomografías por emisión de positrones, han demostrado la posibilidad de dividir la corteza cerebelosa en 3 áreas funcionales, como se puede apreciar en la imagen. La corteza del vermis influye en lo que son los movimientos del eje mayor del cuerpo, o sea, el cuello, los hombros, el tórax, el abdomen y las caderas. Inmediatamente lateral al vermis se encuentra lo que es la llamada zona intermedia del hemisferio cerebeloso, y se ha demostrado que esta zona controla los músculos de las partes distales de los miembros, en especial lo que son las manos y los pies, y el área lateral de cada hemisferio cerebeloso parece intervenir en lo que es la planificación de los movimientos secuenciales del cuerpo completo y participa en la evaluación consciente de los errores del movimiento. Siguiente. Luego tenemos lo que son los núcleos intercerebelosos, en donde existen 4 masas de sustancia gris incluidas en la sustancia blanca del cerebelo a cada lado de la línea media, de la parte lateral a la medial.
Y estos núcleos se conocen como núcleo dentado, núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo de Fastigio. Siguiente. Los primeros que vamos a observar serían el núcleo dentado, que es el más grande de los núcleos cerebelosos y tiene la forma de una bolsa fruncida con la abertura en sentido medial. Y el interior de esta bolsa, por así decirlo, está llena de sustancia blanca constituida por fibras eferentes que dejan el núcleo a través de la abertura para formar parte de lo que es el gran pedúnculo cerebeloso superior. Tenemos después lo que es el núcleo emboliforme, que es oval y está situado medial al núcleo dentado, cubriéndose parcialmente por lo que es su hilio. Siguiente. Luego está el núcleo globoso, que consiste en uno o más grupos redondeados de células en posición medial al núcleo emboliforme. Y por último está el núcleo del fastigio, que se sitúa cerca de la línea media en el vértice y cerca del techo del cuarto ventrículo, y es más grande que el núcleo globoso. Los núcleos intercerebelosos están prácticamente compuestos de neuronas grandes multipolares con dendritas ramificadas simples, y los axones forman la salida cerebelosa de los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Siguiente. Luego está lo que es la sustancia blanca, que existe una gran cantidad de la misma en cada uno de los hemisferios cerebelosos. Y la sustancia blanca, o sea, está constituida por tres grupos de fibras, que son las intrínsecas, aferentes y eferentes. Las intrínsecas no salen del cerebelo, sino que conectan con las diferentes regiones de los órganos, y algunas conectan láminas de la corteza cerebelosa y el vértex del mismo lado, y otras conectan los dos hemisferios cerebelosos, o sea, el uno con el otro. Luego están las fibras aferentes, que forman la mayor parte de la sustancia blanca y continúan hasta la corteza cerebelosa. Penetran en el cerebelo principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios. Y por último están las fibras eferentes, que constituyen la salida del cerebelo y comienzan como axones de las células de Purkinje de la corteza cerebelosa. La gran mayoría de los axones de las células de Purkinje llegan a las neuronas de los núcleos cerebelosos y establecen sinapsis con ellas, o sea, con el núcleo del fastigio, globoso, emboliforme y el dentado. Y los axones de las neuronas salen después del cerebelo, y unos pocos axones de las células de Purkinje en el lobo floculonodular y en partes del vértex evitan los núcleos cerebelosos y abandonan lo que es el cerebelo sin establecer una sinapsis correcta. Muchas gracias. Mecanismos cerebelosos corticales. Como resultado de una extensa investigación citológica y fisiológica, existen ciertos mecanismos básicos que han sido atribuidos a la corteza del cerebelo. Las fibras trepadoras y las musgosas constituyen las dos líneas principales de la entrada de la corteza y tienen un efecto excitador sobre las células de Purkinje. Las fibras trepadoras son las fibras terminales de los fascículos olivocerebelosos. Estos reciben el nombre debido a que ascienden a través de las capas de la corteza como una enredadera. A través de la capa granular de la corteza, estos pasan y terminan dividiéndose repetidamente en la capa molecular. Cada fibra trepadora se enrolla alrededor de las dendritas de una célula de Purkinje y establece gran número de contactos sinápticos en ella. Una única neurona de Purkinje establece contacto sináptico con una sola fibra trepadora. Sin embargo, una fibra trepadora establece contacto con de 1 a 10 neuronas de Purkinje. Cada fibra trepadora origina unas pocas ramas laterales y forma sinapsis con las células estrelladas y las células en cesta. Las fibras musgosas son las fibras terminales en todos los demás tractos eferentes
aferentes cerebelosos. Estos tienen múltiples ramas y van a ejercer un efecto excitador un poco más difuso. Una sola fibra musgosa puede estimular miles de células de Purkinje a través de las células granulosas. Así pues, entonces, ¿cuál es la función de las células restantes de la corteza cerebelosa, como las células estrelladas, las encesta y las de Golgi? A través de investigaciones neurofisiológicas, con empleo de microelectrodos, estas actúan como interneuronas inhibidoras. Se cree que no solo limitan el área de la corteza excitada, sino que también influyen en el grado de excitación de las células de Purkinje producidas por las fibras trepadoras y musgosas. Por medio de estos impulsos inhibidores fluctuantes, son transmitidos por las células de Purkinje hasta los núcleos intracerebelosos, los cuales modifican a su vez la actividad muscular y por medio de las áreas de control motor del tallo cerebral y la corteza cerebral. En ese sentido, se puede afirmar que las células de Purkinje forman el centro de la unidad funcional de la corteza cerebelosa. Por medio de estos impulsos inhibidores fluctuantes, son transmitidos por las células de Purkinje hasta los núcleos intracerebelosos, los cuales modifican a su vez la actividad muscular y por medio de las áreas de control motor del tallo cerebral y la corteza cerebral. En ese sentido, se puede afirmar que las células de Purkinje forman el centro de la unidad funcional de la corteza cerebelosa. En estas también se pueden incluir los mecanismos nucleares intracerebelosos, los cuales los núcleos cerebelosos profundos van a recibir la información nerviosa aferente desde las fuentes. Decimos los axones, que van a ser los inhibidores de la célula de Purkinje y de la corteza, y los axones excitadores, que son las ramas de las fibras trepadoras y musgosas aferentes en su camino a la corteza suprayacente. De este modo, un determinado estímulo sensitivo va a llegar al cerebelo y va a enviar información excitadora a los núcleos, que poco tiempo después recibe la información inhibidora procesada cortical desde las células de Purkinje. Hablando un poco sobre los neurotransmisores corticales cerebelosos, tenemos que se han sugerido que la mayoría de las fibras aferentes excitadoras, digamos, trepadoras y musgosas, van a utilizar glutamato o ácido glutámico como transmisor excitador de las dendritas de las células de Purkinje. Otros investigadores han indicado que las fibras aferentes van a entrar en la corteza y van a liberar noradrenalina y serotonina en sus terminaciones, que posiblemente van a modificar la acción del glutamato sobre las células de Purkinje. Para concluir con mi parte, tenemos los pedúnculos cerebelosos, que en estos el cerebelo va a estar relacionado con otras partes del sistema nervioso central por numerosas fibras eferentes y aferentes, que van a estar agrupadas a cada lado de 3 grandes fascículos o pedúnculos, y esos pedúnculos, la parte superior de esto, pedúnculos cerebelosos superiores, van a conectar el cerebelo con el mesencéfalo. Los pedúnculos cerebelosos medios van a conectar el cerebelo con el puente o con la protuberancia, y los pedúnculos cerebelosos inferiores van a conectar el cerebelo con la médula oblongada. Bien, mi nombre es Esperanza Nina y les voy a hablar sobre las fibras aferentes cerebelosas. Esas son las que vamos a tratar en el día de hoy y están clasificadas dependiendo de su procedencia. Tenemos las que vienen desde la corteza cerebral, las de la médula espinal, las del nervio vestibular y otras. Iniciando con las aferentes cerebelosas desde la corteza cerebral, tenemos que la corteza cerebral envía información al cerebelo por 3 vías, iniciando con la vía córtico-pontocerebelosa,
que esta va a impartir las fibras corticopontinas que nacen de las células nerviosas de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, y van a descender a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar en los núcleos pontinos, los núcleos del puente. Los núcleos pontinos van a dar lugar a las fibras transversas pontinas. Entonces continuamos con la otra vía, que es la vía cerebro-retículo-cerebelosa. Entonces las fibras cortico-reticulares proceden de las células nerviosas de muchas áreas de la corteza cerebral, en particular de las áreas sensitivas motoras, y van a descender para terminar en la formación reticular del mismo lado y del lado opuesto del puente y de la médula oblongada. Entonces continuamos con la otra vía, que viene siendo la cerebro-olivocerebelosa. Las fibras corticolivares nacen de las células nerviosas de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital de la corteza cerebral y descienden a través, miren aquí, todas descienden, a través de la corona radiada y de la cápsula interna para terminar bilateralmente en los núcleos olivares. Mírenlos aquí. Los núcleos olivares inferiores dan lugar a las fibras que cruzan la línea media y penetran el hemisferio cerebeloso. Y entonces vamos a continuar con otras fibras. Estas son las que proceden de la médula espinal. Bien, entonces, así como la otra, esta también va a tener 3 vías, es decir, la médula espinal envía información al cerebelo desde los receptores sensitivos somáticos por 3 vías. Vamos a tener la primera, que es el fascículo espinocerebeloso anterior, el posterior y el fascículo cúneo-cerebeloso. Aquí puse que la función, el origen y el destino del anterior y el posterior son los mismos, aclarando que la mayoría de los axones de las neuronas cruzadas al lado opuesto y ascienden como fascículo espino anterior en el cordón blanco colateral, y algunos ascienden como fascículo espinoso anterior en el cordón blanco lateral del mismo lado. Eso es en cuanto al anterior, que viene de los axones que penetran en la médula espinal desde los ganglios espinal, terminando mediante la sinapsis de las neuronas del núcleo dorsal. Claro, en la base del cordón gris posterior. En cambio, en el posterior tenemos que los axones que llegan a la médula espinal desde el ganglio espinal penetran el cordón gris posterior y terminan formando una sinapsis con las neuronas en la base del cordón gris posterior. Esas neuronas se conocen en conjunto como un núcleo dorsal, y sus axones entran en la parte posterolateral del cordón blanco lateral del mismo lado y ascienden como el fascículo espino cerebeloso posterior. Bien, entonces tenemos el fascículo cúneo-cerebeloso, que estas fibras se originan en el núcleo cuneiforme de la médula oblongada y entran en el hemisferio cerebeloso desde el mismo lado a través del pedículo cerebeloso inferior. Las fibras terminan como fibras musgosas en la corteza cerebelosa. También se forman ramas colaterales que terminan en los núcleos cerebelosos profundos. El fascículo cúneo-cerebeloso recibe información muscular y articula desde los husos musculares, los órganos tendinosos, los receptores articulares de los miembros superiores
y también de la parte superior del tórax. Bien, entonces, ya hablando de las fibras aferentes cerebelosas, desde el nervio vestibular, tenemos que el nervio vestibular recibe información del oído interno respecto al movimiento de los canales semicirculares y de la posición en la relación con la gravedad del utrículo y del sáculo. El nervio vestibular envía muchas fibras aferentes directamente al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso, o sea, del inferior, del mismo lado. Otras fibras aferentes vestibulares pasan primero a los núcleos vestibulares del tallo cerebral, donde forman sinapsis y son transmitidas al cerebro. Penetrando, o sea, de esta manera, penetrando en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, claro, del mismo lado. Entonces, todas estas fibras aferentes desde el oído interno terminan como fibras musgosas en el nódulo floculonudal del cerebelo, perdón. Entonces, ya las otras fibras aferentes, tenemos que en el cerebelo recibe fascículos pequeños de fibras aferentes desde los núcleos rojos y la lámina del techo mesencefálico. Entonces, la función es transmitir información desde el mesencéfalo. El origen, como ya dije, el núcleo rojo y la lámina del techo mesencefálico. Y el destino va a ser la corteza cerebelosa. Buenas, yo soy Rafael Mendoza y les voy a hablar acerca de las fibras eferentes cerebelosas. Para iniciar, debemos de saber que las fibras eferentes cerebelosas básicamente van a emitir todas las señales que salen desde la corteza cerebelosa y lo van a hacer a través de los axones de las células de Purkinje. Estas fibras eferentes van a llevar la información y se van a conectar con distintas estructuras como son el núcleo rojo, el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular. Vamos a ver que se van a encontrar, por ejemplo, aquí el tálamo, como estoy señalando. Tenemos el núcleo rojo también que se va a conectar con estas fibras eferentes. Tenemos también la formación reticular, entre otras. Entonces, entre las fibras eferentes cerebelosas vamos a tener varias de las mismas. En primer lugar tenemos la vía globoso-emboliforme rubral, tenemos la vía dentotalámica, la vía fastigio-vestibular y la vía fastigio-reticular. En primer lugar tenemos la globoso-emboliforme rubral. Esta tiene como función que en la decusación de los pedúnculos cerebelosos, específicamente en el pedúnculo cerebeloso superior y en el fascículo rubroespinal, y esta influye en la actividad motora ipsilateral o del mismo lado. Va a tener su origen en los núcleos globosos y emboliforme. Y su destino es hacia el núcleo rojo contralateral, significa que se cruza después de atravesar el fascículo rubroespinal, cruzado en las motoneuronas ipsilaterales en la médula espinal. Como vemos, aquí está el recorrido desde la corteza cerebral que lleva a esta vía eferente. Continuamos con la vía dentotalámica. Esta va a tener como función que va a influir en la actividad motora ipsilateral. Va a tener su origen en el núcleo dentado y va a tener un destino hacia el núcleo ventrolateral que va a ser contralateral al tálamo. Después la corteza cerebral motora contralateral, el fascículo córtico espinal, cruza en la línea media y controla las motoneuronas ipsilaterales en la médula espinal. Continuando, tenemos que las fibras eferentes cerebelosas, tenemos la fastigio-vestibular. Esta tiene como función influir en el tono muscular extensor ipsilateral. Va a tener su origen en el núcleo fastigio y va a tener un destino que
que va a tener como vía principal los núcleos vestibulares, ipsolaterales y lateral contralateral. Además de esto, va a tener los fascículos vestíbulo espinal hasta las motoneuronas ipsolaterales en la médula espinal. Continuando con las vías, tenemos la fastigioreticular, y esta va a influir también en el tono muscular ipsolateral. Y su origen también va a ser el núcleo fastigio, pero su destino va a ser hasta las neuronas de la formación reticular, el fascículo reticuloespinal a las motoneuronas ipsolaterales en la médula espinal. ¿Qué es lo que lo diferencia de la vía mencionada anteriormente? Ok, yo soy Ana Celine y ahora hemos llegado a un tema muy importante del cerebelo, que son sus funciones. El cerebelo procesa información que proviene de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el propósito de indicarnos el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. O sea, el cerebelo contribuye a que los movimientos sean de una manera uniformes y coordinados. El cerebelo recibe información aferente respecto al movimiento voluntario desde la corteza cerebral, desde los músculos, los tendones y las articulaciones, y también recibe información referente al equilibrio desde el nervio vestibular, como vemos aquí, y posiblemente información relacionada con la visión a través del fascículo tectocerebeloso. Entonces, toda esa información que recibe el cerebelo es introducida en los circuitos cerebelosos, específicamente corticales, mediante las fibras musgosas y las fibras trepadoras, y convergen las células de Purkinje. Y los axones de las células de Purkinje se proyectan con pocas excepciones en los núcleos cerebelosos profundos. Los fisiólogos han postulado que lo que es el cerebelo va a funcionar como un coordinador de los movimientos precisos mediante la comparación continua de la salida del área motora de la corteza cerebral, como vemos en este esquema, o sea, la salida del área motora de la corteza cerebral junto con la información propioceptiva en forma de retroalimentación recibida del sitio de acción muscular, o sea, va a ser recibida hacia el sitio de acción muscular. De este modo, el cerebelo es capaz de introducir los ajustes necesarios al influir en la actividad de las motoneuronas inferiores. Entonces, esto se consigue mediante el control del tiempo y la secuencia de la activación de las motoneuronas tanto alfa como beta. Otra cosa importante del cerebelo es que también se cree que este puede enviar información retrógrada a la corteza cerebral motora para inhibir los músculos agonistas y estimular los antagonistas, con lo que limita la extensión del movimiento voluntario. El síndrome del hemisferio cerebeloso. Los tumores del hemisferio cerebeloso son la causa, pueden ser la causa de este síndrome. Los signos y síntomas de este síndrome son unilaterales, afectan a los músculos del lado del hemisferio cerebeloso enfermo, están alternados los movimientos de los miembros, en especial de los brazos. Son frecuentes la oscilación y la caída hacia el lado de la lesión, y la distaltria y el nixtagmo también representan manifestaciones habituales. En cuanto a los trastornos de la parte lateral de los hemisferios cerebelosos, estos producen retraso en lo que es el inicio de los movimientos e incapacidad para mover todos los segmentos de los miembros juntos de una forma coordinada, con tendencia a movilizar articulaciones de una en una. Entonces, en cuanto a las enfermedades más comunes que afectan el cerebelo, tenemos la intoxicación alcohólica aguda. Esta se produce como resultado, de la acción del alcohol con los receptores GABA de lo que son las neuronas cerebelosas.
Entonces, también hay algunos procesos que afectan con frecuencia el cerebelo, dentro de los que podemos mencionar la agenesia o hiposplasia congénita, traumatismo, infecciones, tumores, esclerosis múltiples y alteraciones vasculares. Dentro de estas podemos mencionar la trombosis de las arterias cerebelosas. También hay gran incidencia con lo que es la intoxicación por metales pesados. En cuanto a las enfermedades cerebelosas, o sea, en cuanto a las manifestaciones de estas enfermedades, pueden producirse dos defectos básicos, que son la hipotonía y la pérdida de la influencia del cerebelo sobre las actividades de la corteza cerebral.